Buenos días, participantes de la unidad curricular Derecho Comparado. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro en el cual vamos a dar inicio a lo que es la unidad 2, correspondiente a lo que es la funcionalidad del derecho comparado. Aquí vamos a ver lo que es la familia jurídica, los sistemas jurídicos, cuáles son los fines del derecho en relación con el derecho comparado, qué entendemos por copia o recepción jurídica, amplitud del derecho, objeto de la comparación, tendencias comunes en el derecho comparado, objeto de comparación y familia jurídica nuevamente. Para iniciar, pues quiero como dar un breve bosquejo en cuanto a lo que es el derecho comparado y cómo se ha venido dando esa funcionalidad de lo que es el derecho comparado a nivel de otras ramas del derecho. Y como es bien sabido, pues desde tiempos remotos ha existido siempre el interés por parte de los estudiosos, de los doctrinarios, de los juristas, de hacer un estudio de lo que es el derecho extranjero, hacer ese tipo de comparación en cuanto a las costumbres, y esto es lo que ha permitido que esos juristas formulen de cierta manera, o en realidad así fue, han formulado lo que son los principios de un derecho común consuetudinario. Hasta la época reciente, pues veníamos hablando en clase anterior, el término de derecho comparado no era conocido, sino hasta finales o mitad, precisamente, del siglo XIX, es que se comienza a conocer el derecho comparado por este nombre, o por esta expresión, en la cual, pues, actualmente es con la que se conoce y es con la que se desarrolla. Como todo, como toda corriente, como todo estudio, tiene quien esté a su favor y de los que estén en contra. Aquí pues podemos hablar de que René David, él sostiene de que no se hubiese empleado la frase de derecho comparado, sino que si hubiese sido preferible hablar simplemente de lo que es una simple comparación de derecho o un estudio comparativo de los derechos. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos. A mi criterio, pienso que la frase de derecho comparado no va en contra de lo que sostiene René David, porque él habla de una simple comparación. ¿Y de qué estamos hablando? De un derecho en el cual se compara con otro derecho que tenga similares características, pero siempre teniendo en cuenta su realidad histórica y las costumbres del país de donde se está aplicando. Entonces, es como algo contradictorio decir de que el término derecho comparado está mal empleado. Entrando entonces ahora en lo que es la materia como tal, vamos a ver lo que es las familias jurídicas. La familia jurídica es aquel conjunto de ordenamientos jurídicos similares, que tienen similares en cuanto a sus características, en cuanto a sus caracteres que lo componen, que lo originan, en cuanto a lo que es también la parte histórica y en cuanto a lo que es su desarrollo entre lo que es las doctrinas y la parte institucional. Bien, un ejemplo de lo que podría ser una familia jurídica es el ordenamiento jurídico de la Europa continental. Entonces, vemos aquí que existe en el mundo diferentes familias de derecho. Se les conocen como dije en un instante, como un conjunto de sistemas, pero es un conjunto de sistemas jurídicos a nivel nacional, pero no se limita solamente a lo que es la parte nacional, sino que el derecho nacional traspasa fronteras y va a crear diferencias o a hacer cotejos, comparaciones con los demás países. Y aquí es donde vemos que esta agrupación está bajo una denominación que tiene que ver con un origen común y con características similares, que es muy importante tenerlo presente. Esto supone que esos sistemas jurídicos están agrupados y que están agregados en una misma familia jurídica, ¿sí? Y que van relativamente en caracteres similares
y que aunque la evolución histórica de cada país vaya cambiando y que cada país tenga una costumbre distinta, siempre habrá algún objeto que lo enlace o que haga que se preste para hacer ese cotejo o esa línea comparativa, ¿sí? Pero hay que resaltar es la realidad histórica de ese país. ¿Por qué? Porque si vamos a un ejemplo práctico, este, existen diferentes no familias, sino diferentes costumbres, diferentes delitos, diferentes normativas jurídicas, y allí pues es donde debemos como ser más acuciosos, porque lo que es delito en una parte no es delito en otra. Lo que tiene una pena de privativa de libertad en otra parte puede ser que no tengas una pena accesoria, así sucesivamente, ¿sí? Y es allí donde entonces empieza a haber como una clasificación de las familias jurídicas. ¿Y cuáles son esas familias jurídicas en el derecho? Está la del common law, que es la más famosa, la más como utilizada a nivel de lo que es Estados Unidos y en una parte de Europa. Está el derecho romano germánico, que este es uno de los que están en esta familia con mayor connotación. ¿Y por qué digo con mayor connotación? Porque sabemos bien que el derecho romano es la cuna del derecho, que muchas instituciones que actualmente están en práctica vienen originarias de lo que es el derecho romano. Y a pesar de que han transcurrido muchas décadas, estas instituciones siguen vigentes tanto en el derecho civil como en otras ramas del derecho. Entonces, es de allí donde surge lo que es el derecho romano germánico, que posteriormente pues vamos a dar sus características, hablar un poco más de esto. Ahorita pues se los nombro someramente para luego entrar más a conocer, a ahondar un poco más de cada uno. Está el derecho socialista, está el derecho religioso y los sistemas híbridos o mixtos, ¿sí? Cuando hablamos del common law, vemos que decía que hace un instante que es una de las grandes familias del derecho, y que ella pertenece a países como Inglaterra, como Gales, también está allí una parte de lo que es Irlanda, los Estados Unidos, también está parte de la mayor parte de Canadá, la India, también está Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central. Sí, esos son los que componen lo que es la familia jurídica del common law. Algunos de estos países, cabe resaltar que algunos de estos países que les acabo de nombrar en algún momento fueron colonias británicas, por lo cual su sistema actual deriva de lo que es el derecho inglés, que como también mencioné hace un instante, es la cuna del common law. Siguiendo en este orden de ideas, pues ahora hablemos de lo que es la familia romano-germánica. Esta es una familia que pertenece a los países en que las ciencias jurídicas se han construido sobre bases del derecho romano y tuvo su cuna en el derecho europeo. También este nombre, el nombre de romano-germánico, se eligió como para rendir homenaje a esas universidades que en su tiempo contribuyeron de manera significativa a lo que fue el derecho romano-germánico. La familia romano-germánica tiene tras sí una larga historia, la cual lo vinculamos lógicamente con el derecho de lo que era la antigua Roma. Y aunque desde el punto de vista científico, su origen no viene precisamente de situarse en esa época, sino va al siglo XVIII, un poco más allá, que es donde toma auge, y es allí donde tras estudios y técnicas llegan la familia romano-germánica llega a desarrollar una técnica que adoptaron los demás sistemas jurídicos, como es la codificación. Entonces, se ha entendido que hoy día, para todo el mundo, incluyendo América Latina y gran parte de África,
igualmente como Japón e Indonesia, estas familias jurídicas están siempre orientadas a la búsqueda de soluciones justas. Y otro de los resultados que podemos resaltar de la familia romano-germánica es que este sistema ha alcanzado un apoyo de la Escuela del Derecho Natural. Y bien dije ahorita, ellos son los precursores de lo que fue la codificación. La codificación, pues para todos, una técnica que se ha empleado de manera satisfactoria. Y había también que acotar en esta parte de lo que es la codificación que esta técnica constituye y que ha permitido que se haga una fusión en lo que es el derecho teórico y el derecho práctico. ¿Sí? Caso tal como podemos dar ahorita un ejemplo del derecho penal venezolano y el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí vemos cómo ambas leyes se codificaron, una en la parte teórica, la otra en la parte procedimental o procesal. Entre sus principales fuentes que utiliza este derecho está lo que es la costumbre, está la ley, las jurisprudencias y los principios generales del derecho. Cuestión de que nosotros en nuestro derecho pues también practicamos. Ahora, llegamos a la parte donde hablamos de lo que es entre las familias jurídicas el derecho socialista. Y este constituye una de las terceras familias que es muy distinta, por supuesto, a lo de que es el common law y la del derecho romano-germánico. Esta familia inclusive va más encaminado a lo que es el sentido socialista, y este sentido socialista viene originario de lo que fue la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y aquí hay que distinguir entonces entre lo que fue el derecho soviético y los derechos de las repúblicas populares de Europa. ¿Por qué? Porque por una parte, unos están como más situados en lo que fue la Unión Europea y otros están ubicados hacia las partes de las repúblicas populares de Asia, ¿sí? Entre otras cosas, este derecho, el derecho socialista, específicamente los que están encaminados a la parte de las repúblicas sociales soviéticas, perciben una influencia más marcada de lo que es el derecho de familia romano-germánico, cuestión muy distinta a lo que se ha aplicado en lo que es las repúblicas populares de Asia. Ahora conozcamos un poco de lo que es el derecho religioso, y de estas tres que hemos nombrado de estas tres familias que hemos nombrado hasta la presente, hay unas variantes, y que estas variantes constituyen, sin duda alguna, que estas familias jurídicas están ubicadas ya en lo que es el mundo contemporáneo, ¿sí? Y podría decirse, sin equivocación alguna, que no existe hoy en día ningún derecho que no haya tomado algunos de sus elementos en alguna de las tres familias iniciales, la del common law, la del derecho romano-germánico y la del derecho socialista, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que se constituye como uno de los sistemas, podríamos decir que es independiente, pero que ha extraído alguno de sus elementos, bien sea del common law, bien sea del derecho socialista, bien sea del derecho religioso, o bien sea de lo que es el romano-germánico. En sí, casi todos pues se han encaminado más a lo que es el derecho romano-germánico. Y entonces esto constituye que no es solamente un sistema independiente entre sí, y que al agruparse, pues no podríamos decir que hay una pluralidad de derechos nacionales. Todos tienen algo el uno del otro, ¿sí? Es más entre lo más importante, ¿no? De lo que podríamos hablar del derecho religioso, podemos destacar lo que es el derecho musulmán, seguido de lo que es el derecho hindú, que no es el mismo derecho de la India. Está también el derecho judío, el derecho, y si vamos a ver el derecho musulmán, es el mismo derecho islámico.
Y esto es un derecho jurídico que está compuesto por unas normas que son relativas a las relaciones humanas y que derivan de la religión. Caso tal como que ellos se aplican o se acogen más a los preceptos establecidos en el Corán. Ahora, ¿qué son las familias mixtas o híbridas? Existen algunos sistemas jurídicos que por sus características resultan difícil clasificarlo. ¿Por qué? Porque dentro de esa familia jurídica determinada, por supuesto, están presentes algunos elementos que pertenecen a dos o más sistemas jurídicos distintos. Ejemplo, está el sistema legal de Quebec, en el que confluyen las influencias tanto francesas como estadounidenses. Queda claro pues que por qué se le da esta denominación de sistemas mixtos o híbridos. Bien, continuando entonces con los puntos a tratar en el día de hoy. Bueno, aquí hay una lámina en la cual estoy hablando de los principales sistemas jurídicos del mundo. Esta lámina pues ya es la parte más como más sintética de lo que les acabo de explicar. Lo hice como para graficar lo que acabamos de ver de lo que son la familia del derecho common law o continental, el derecho anglosajón o el derecho consuetudinario o el derecho religioso. Ajá. Entonces, siguiendo aquí, vamos a hacernos una interrogante. ¿Qué son los sistemas jurídicos? Bueno, los sistemas jurídicos son aquellos que están conformados por la totalidad de las normas que se correlacionan en virtud de una unidad. Y esa unidad es la que integra a partir de ¿qué? De una constitución y que se componen por una secuencia de conjunto de normas que están vigentes en momentos distintos y que son evidentemente identificables, que están identificables obviamente temporalmente, ¿no? ¿Por qué son identificables temporalmente? Porque tenemos que aquí hacer la salvedad que a la hora de comparar siempre, siempre tendremos que estar pendientes de los cambios, ¿sí? De los cambios del conjunto de normas jurídicas generales de ese tiempo determinado, de esa realidad histórica que presenta cada país, de la parte sociocultural. No podemos desligarnos de estos elementos para poder hacer un derecho comparativo. Entonces, de manera muy sucinta, vemos que los sistemas jurídicos son todas aquellas instituciones o procedimientos o normas jurídicas vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Cuáles serían entonces las principales o los principales sistemas jurídicos del mundo? Bueno, está el sistema del derecho continental, que fue el que grafiqué en la lámina que vimos hace un instante. Está el sistema del derecho continental o civil law, está el derecho anglosajón, que es el mismo common law, está el derecho consuetudinario y está el derecho religioso. Ok. Ahora, conozcamos cuáles son los fines del derecho y específicamente las del derecho derecho comparado. Pues. Y vemos que no es más que el sistema jurídico rígido, que está regido por el Estado para favorecer la convivencia y para fijar pautas en la regulación de las conductas humanas. Aquí abro un paréntesis y destaco que para que exista este tipo de convivencia y que el Estado regula las conductas humanas y que fija pautas para llevar ese bien común o ese desenvolvimiento entre la sociedad de manera óptima, el Estado se embiste de lo que es el ius punendi, que es el derecho a castigar. Bien, si no fuese así, pues todo se convertiría en un caos, todo sería de manera muy, diría yo, como salvaje, y ni salvaje, porque en los tiempos remotos, antes que existiera el derecho,
pues, se podía evidenciar, y hay registro de eso, de que establecían cierto conjunto de leyes que los mismos nómadas o las mismas tribus desarrollaban para la convivencia y asignaban roles para cada integrante de cada tribu o de cada agrupación, bien sea en la época del Paleolítico como en la época ya un poco más avanzada. Entonces, en sí, pues, ese es el fin principal de lo que es el derecho. Ahora, es importante destacar que cada país cuenta con su propio sistema jurídico, y no existe las mismas leyes, como dije yo hace un rato, no existen las mismas leyes en todas las naciones. ¿Por qué? Porque una misma acción puede considerarse delito en un sitio y no puede ser susceptible de ser sancionada en otro. Lo mismo sucede con las penas. Una pena corporal puede ser en un sitio para determinada acción delictiva, como en otra puede ser una pena accesoria. Ok, ahora vamos a diferenciar lo que es copia o recepción. No es lo mismo copia o recepción en los términos de lo que es el derecho comparado. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que dice la doctrina nos sostiene que se entiende por recepción el fenómeno que consiste en la aceptación voluntaria y consciente de todo o parte de ese ordenamiento jurídico por un pueblo o por una misma nación o una nación distinta. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno habla de copiar es porque lo está haciendo textualmente de lo que está viendo. O sea, si yo voy a copiarme de algún sistema jurídico, lo voy a hacer de manera textual, no voy a tomar en consideración en ningún momento ningún elemento que me pueda hacer una variante. Mientras que cuando yo estoy siendo receptor, no me estoy copiando, solamente estoy aceptando lo que me conviene, lo que se adapta a mi realidad, lo que se adapta a mi tiempo, lo que se adapta a mi realidad sociocultural, y es allí donde yo voy a modificar lo que extraje de ese sistema jurídico al cual yo le estoy haciendo comparación con el sistema jurídico del país donde yo estoy, que es el que me interesa. Entonces, es allí donde radica la principal diferenciación entre lo que es una copia y una recepción. En este mismo punto vamos a hablar de que existen dos tipos de recepciones, ya quedando claro de que copia y recepción es lo mismo. Vamos a centrarnos en hablar en lo que es la recepción. Y en este punto, pues, es importante destacar que existen dos tipos de recepciones. Una recepción que es de iure, cuando se admite oficialmente la vigencia del derecho, o al menos lo toma como un derecho supletorio, que fue lo que acabo de explicar. O sea, si yo no lo voy a tomar tal cual, textualmente o literalmente, para aplicarlo a mi realidad, lo puedo hacer como un derecho supletorio. O sea, voy a adoptar y a modificar y adaptar lo que a mí me conviene según mis criterios, según mi realidad sociocultural o histórica. Ejemplo de esta aceptación es el derecho romano vigente. Fíjate, decía hace unos instantes que el derecho romano es de vieja data, y actualmente todavía se está aplicando instituciones del derecho romano y que no han sido modificadas, sino que si acaso se le han hecho es como una actualización para adaptarlo y aplicarlo a la realidad y al tiempo que estamos viviendo. Y existe el otro tipo de recepción, que es la recepción de facto. Esta se produce a través de la interpretación y aplicación del derecho. Existen países como el del common law en los que cabe hablar de una recepción de iure, sino una recepción de facto. El common law no acepta lo que es la recepción de iure. Ellos aceptan lo que es la recepción de facto. Ellos lo que hacen es interpretar y aplicar la norma, pero no es que modifican o actualizan o acogen ciertos preceptos para adaptarlo a la realidad de cada país. Ok, entonces
ahora hablemos de la amplitud del derecho. En cuanto a la amplitud del derecho, ¿qué podemos decir? Bueno, la amplitud del derecho, como su palabra lo dice, es muy amplio, el derecho es bastante amplio. Y más que comprender su amplitud y su vasta información, debemos afirmar que ningún abogado puede dominar y ni siquiera decir que conoce todo el derecho. Eso es una gran mentira. Eso es como querer ocultar el sol con un dedo. Por lo cual, siempre ha tendido a existir las especializaciones. Porque, ¿por qué? Porque ahí tenemos, o sea, si lo vamos a hablar en cuanto a lo que es especialización por rama, tenemos que estar el derecho civil, tenemos el derecho de familia, derecho agrario, derecho tributario, derecho penal, derecho constitucional, derecho laboral, derecho mercantil, entre otras. Esto es lo que hace que clasifiquemos de cierta manera como esa gama vasta y amplia que es el horizonte infinito de lo que es el derecho en general. Entonces, aquel que diga, no, yo domino todo, pues de verdad se está cayendo a mentira porque es imposible dominar todo. Que uno tenga un conocimiento, por decir, general, porque obviamente cuando uno está en pregrado, pues adquiere conocimiento de todas las ramas del derecho, que son las que estudiamos. Pero siempre hay algo con lo que nos identificamos más o sentimos mayor empatía, mayor simpatía y mayor agrado. Entonces es allí donde nos especializamos. Sí, por decirles algo, un ejemplo, a mí siempre me gustó el derecho penal y ese ha sido, desde que me gradué, ha sido pues el área a la que yo me he dedicado y con la que yo me he especializado. Tengo conocimiento del derecho en general, pero no lo domino como tal. Hay cosas que en verdad pues me toca buscar auxilio para que me ayuden o me suplan esas carencias que tengo. Pero hay gente pues, que dice, no, yo soy abogado todero, yo le meto a todo. Bueno, sí, ahí yo pues discrepo de ese criterio. Y aquí cuando estamos hablando de la amplitud del derecho, los doctrinarios también apoyan entonces esa discrepancia que tengo yo. Quiere decir que no estoy muy errada ni muy alejada de la realidad. Entonces, siguiendo con esto de la amplitud del derecho, en el caso que nos atañe, debemos estar conscientes que el derecho comparado es muy amplio, ¿sí? Y, por ejemplo, cada rama o cada disciplina jurídica tiende a tener su parte en el derecho comparado. Ejemplo de ello, el derecho penal comparado, el derecho constitucional comparado, el derecho procesal comparado y así sucesivamente. Ahora, si bien es cierto que estas son ramas del derecho comparado, el referido derecho comparado no es una rama del derecho. Eso hay que tenerlo muy claro. Derecho comparado no es una rama del derecho, es una ciencia, una metodología o una técnica que ayuda a entender mejor el derecho por parte de los juristas. Y que mientras más juristas se dediquen a estudiar el derecho contemporáneo, podrán entender mucho mejor lo que es el derecho en general. Y que de por sí, pues, este ejercicio práctico del derecho comparado, al que nos invita el derecho comparado, hace de que el jurista, pues, amplíe su horizonte, tenga una cosmovisión muchísimo más nutrida que la que puede tener alguien que pues, sesga el conocimiento solamente a lo que es el derecho nacional. Ok, ahora veamos el objeto de la comparación. Y hice un pequeño cuadro para hacer las comparaciones, pero vemos que podemos hablar de que se puede comparar todas o algunas fuentes del derecho, ¿sí? Luego vemos que si un abogado no conoce las fuentes del derecho, no podrá dominar el derecho comparado. Por eso es tan importante conocer las fuentes del derecho. Este se dará según las necesidades y momentos históricos de cada país. Hago hincapié en esta parte, ya lo he dicho en clase anterior y en esta lo vuelvo a resaltar, lo pongo en negrilla, entre comillas y resaltado, de que siempre habrá que conocer
y tener presente cuáles son las necesidades y el momento histórico de cada país. ¿Para qué? Para poder hacer un derecho comparado, para poder aprender mucho más, para poder conocer y dominar el derecho comparado y conocer las fuentes del derecho como tal, en general, ¿sí? Debemos también tomar en cuenta las cuestiones socioculturales, que esto tiene mucho que ver con el momento histórico de cada país y con las necesidades del mismo, la interpretación del derecho y las barreras lingüísticas. Porque una cosa, un término, no es una cosa, perdón, es un término. Un término que empleemos en nuestro derecho, de repente no tiene la misma connotación o el mismo significado en el derecho, por decir, en el derecho colombiano, que es el que tenemos más cercano. Entonces, bueno, ahí también tenemos que tomar en cuenta eso, las barreras lingüísticas. Y por último, ¿qué objeto tiene el derecho de comparación? Bueno, crear su propio marco conceptual. Es muy importante conocer entonces lo que es el propio marco conceptual del derecho comparado. En este punto, pues yo los invito y los exhorto a que investiguen un poco más de lo que es el marco conceptual del derecho comparado, para que en clases futuras o trabajos que vayamos a realizar en las actividades contempladas, pues ustedes puedan dominar mejor el área, tener mayor comprensión, y al tener mayor comprensión, pues ustedes van a estar como pez en el agua, pues se van a sentir como más cómodos y van a tener una visión clara que les permita dominar en cierta manera el tema. ¿Cuáles son las tendencias comunes del derecho comparado? Bueno, en el derecho comparado nos conseguimos con algunas tendencias que son, que son como más comunes, ¿sí? Ejemplo de ello es el de la familia jurídico romano-germánica. Esta tendencia pues siempre utiliza los códigos, de hecho que ellos fueron los creadores de la codificación, y caso contrario de lo que es la familia romano-germánica, son las familias del common law, que ellos pues son más de jurisprudencia y de costumbres, ¿sí? Entre otras familias jurídicas existe también la tendencia a respetar el Corán, que fue lo que yo les mencioné, que es como la codificación por la cual se rige el derecho musulmán o el derecho islámico. Y esto suele suceder en la familia de los sistemas religiosos. Aquí vemos cómo se va engranando todos los puntos con las distintas familias o grupos del derecho. Y por último, las tendencias no solo se pueden estudiar entre países, sino también entre estados, aclarando de que estos últimos, es decir, los estados, en algunos casos conforman a los primeros. Caso de Estados Unidos, que vemos como allí es una sola nación, pero tiene muchísimos estados, y cada estado pues tiene sus reglas, sus leyes, su codificación, su constitución. Entonces, allí vemos ese tipo de tendencias de las cuales estoy hablando. Y vemos también que las tendencias no solo se pueden estudiar entre países, sino también entre estados. Y aquí estos estados van anclados a lo que son los países, y de allí que se conformaría entonces lo que estamos actualmente estudiando, que es el derecho comparado. En líneas generales, bueno, viene siendo la unidad número 2, que son las tendencias no, la finalidad del derecho, específicamente la del derecho comparado. Y con esto, bueno, creo que hemos llegado a completar una parte de lo que es el contenido sinóptico de la materia, ¿sí? Ahora, no sé si alguien tenga alguna inquietud que quiera plantear de los que están conectados. Tengo aquí conectado Leonardo, María, Angélica. No tengo más conectados, nada más 2 personas se conectaron en el día de hoy. Agradezco que hayan destinado
o el tiempo para recibir la clase del día de hoy. Entonces no sé si alguno pues quiera de cierta manera hacer algún aporte o hacer alguna pregunta. Quien desea hacerlo, pues entonces con la señal de costumbre de alzar la manita, ya que el Zoom nos permite hacer esa opción, pues estaré aquí atenta para ver qué quieren compartir o qué quieren agregar al respecto. Nos quedan pocos minutos, entonces vamos a aprovechar haciendo esto, ya que no estamos en clases presenciales, sino que estamos en clases modalidad online. Si quieren hablar también de los trabajos, si tienen alguna inquietud, pues también aprovechen el momento para que lo hagan por esta vía. Algo que les quería comentar, todavía no he podido conseguirles el material para que trabajen la última actividad de los casos en el cual se aplican derechos comparados a nivel internacional. Vamos a culminar diciendo de que entre las principales funciones entonces del derecho comparado esta se divide en 4 grupos y son las disciplinas académicas, las reformas legislativas y judiciales, la unificación del derecho y la unificación del derecho internacional. En la parte académica, pues bien sabemos que tiene un uso fundamental en la investigación en lo que es atinente a la docencia. En la reforma judicial y legislativa, facilita a la solución de conflictos legislativos, y en la unificación de leyes, pues tiene esa capacidad para conjuntar o ampliar la gama de leyes y exigir una uniformidad de diversas tradiciones jurídicas. Ahora, en lo que es la parte del derecho internacional, el derecho comparado facilita la creación, la formulación y ampliación de principios o reglas del derecho internacional. Bueno, nos quedan 15 minutos, de los cuales pues me gustaría que habláramos de lo que hemos visto hasta hoy, pero los 2 participantes que tengo en línea pues no han hecho intervención alguna. Entonces, bueno, quería recordarles que las familias jurídicas pues están divididas en lo que es el derecho romano-germánico, que dije hace un rato que se desarrolla en el ius civile, y que viene desde el Código de Justiniano. Ajá, tenemos un participante, no sé si quiere intervenir. Leonardo, buenos días. No sé si vas a hacer Buenos días, estimada tutora. ¿Cómo estás? Sí, la verdad Bien, es que gracias. estoy escuchando la cátedra, pero yo soy nuevo, entonces me gustaría que me haga llegar, ya me están activando la plataforma y todo el tema para que me ayude si es que tengo alguna falencia o necesito algún conocimiento extra. Pues en la primera, ok, en la primera unidad, pues hablamos de lo que era el derecho comparado, de dónde surgía, ¿sí? Hay un material que yo envié, no sé si ya está en la plataforma, que son unas diapositivas que hablan del tema número 1. Allí pues hablamos de lo que es el derecho comparado, cuáles son sus fines, sus funciones, el objetivo en general. Y hoy pues entramos a hablar de lo que es la funcionalidad del derecho comparado. Vimos cuáles fueron las familias jurídicas en general, ¿sí? Sí, perfecto, sí, me quedó muy claro. Ok. Y bueno, las actividades a realizar pues están colgadas allí en la plataforma. Hoy creo que voy a aperturar para que empiecen a montar la segunda actividad. Hay una última actividad, la última unidad la dividí en 2 actividades, y una de las actividades es conseguir un caso de derecho comparado internacional en la cual se apliquen todos los pasos a seguir en el derecho comparado. Yo les dije que los iba a ayudar a conseguir algunos casos para que lo trabajen, pero no, hasta la presente no he podido. Y pues por eso le estaba haciendo la invitación de que si alguien podía conseguir uno, lo compartiera, bien sea por el grupo de WhatsApp, o me lo enviasen al privado o por el correo.
Entonces, allí Perfecto. en las especificaciones de la unidad donde corresponde esa actividad, pues están todos los parámetros a seguir de qué se trata la actividad que vamos a realizar para culminar la cátedra. Perfecto, Doc. Entonces bueno, ahí no, porque ya todo está cerrado, pero el día lunes preguntaría a mis amigos y todo el tema si es que hay un caso de esos. Si es que lo encontrara, Perfecto. le compartiría en el grupo, o si no, esperaría que algún compañero lo haga. Exactamente, muchísimas gracias. Así será entonces. Bueno, Gracias, Doc. no me queda más nada por decir en el día de hoy. Creo que ya pues por hoy culminamos lo que es este tema. Ya para la próxima unidad pues vamos a hablar de hacer un recuento. Me gusta hacer el recuento de lo que fue la primera, segunda. Para la tercera unidad pues hacer el recuento y luego entramos en materia. Entonces, bueno, con esto culminamos lo que es la unidad 2. Voy a revisar para ver si ya aperturo la plataforma para que empiecen a colgar lo que es la actividad número 2 correspondiente a esta unidad. Estaré revisando los que ya han enviado la primera actividad. Y bueno, ahí pues en el caso de el compañero Leonardo, pues tendré que hacer una excepción para darle un margen de entrega, puesto que se está incorporando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, se le aperturará la plataforma para que vaya consignando su actividad y no quede por fuera. ¿Ok? Perfecto, doctora, Bueno, muchas gracias. entonces, para servirle. No siendo nada por el día de hoy, bueno, les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y Feliz fin de semana, profe. espero que, bueno, que sigan estudiando más de lo que yo les digo. No se queden con lo que yo les digo en estos encuentros. Los invito a que ahonden más y los exhorto a que investiguen más sobre lo que yo les hablo. No se queden con lo poquito que les doy. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego.